I've been home 6 weeks. Cutting the crust off of bread. Got any tickets to that Man U? What you got going? Match, we can go over there. This facility wants to help you. Check out the arm. By the way, even if somehow they reach a deal with the Doc Fitzu to bring him back, that doesn't take him off the DT, does it, DJ? No, and somebody like Logan Hall can go inside and out. Right, exactly. Because you're going to be in that nickel and sub package stuff anyway, Joel. Well, Houston had a great year, and that's where Hall obviously played. Dana Holgerson has talked. ¿Qué onda, raza? ¿Listo para el draft o qué? His entire career, he developed the most from the first time he stepped on campus until now. He's 6'6", he's got great length, and he's probably the best defensive tackle he's ever had. Chris Rose is inside the draft hall with Peter Schrager. James? Rich, thank you. What do you have on the Bucks here? These guys are spot on. It's defensive tackle. Look at it. Yesterday, while they were on the clock, there were some of those defensive backs that they gave a long, hard look at, but then they got the offer and they traded it back. But I think Ian is actually spot on that position, and you guys are spot on with the players being named. Dominic Sue is the big. ¿Cómo van? Ya está Tampa Bay on the clock. Yo estoy viendo con un poquito de retraso, entonces, ahí güey. Chance vamos a estar vamos a estar un poquito desfasados, pero no importa, aquí estamos a platicar el draft. Quiero que me platiquen cómo lo pasaron ayer, qué les pareció el draft de ayer. Estuvo buenísimo, creo que lo disfrutamos mucho. Estuvo muy, muy bueno el día de ayer. Fue un gran día para la NFL. Súper bien. Vamos a ver qué hacemos con este cable. Al equipo le van, ¿cómo les va a su equipo? El draft de ayer estuvo movidísimo, a mí me encantó, fue divertidísimo, la pasamos muy, muy bien. Hay raza que cree que Tampa Bay va a tomar aquí quarterback. No creo, pero vamos viendo. So I think we saw Jason Light on the phone with somebody. The question is, who is it? Could this be Breece Hall too? Could they want to go in that direction? Puede ser corredor. Shape at the running back position, but to me, you talk about the best available player and somebody for the long term in this organization. I mean, Breece Hall is a stud. He is clearly, in my opinion, the best running back in this draft class. He's also the best receiving running back in the draft. Seahawks bien, que ahora se fueron por tackle, ¿no? ¿Te gustó el pico, no? Listo, ahora sí estoy completamente conectado. A ver, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos aquí cotorreando. ¿Cómo viste la selección 1 de Steelers? El bizcochito pregunta. A ver, dime tú cómo la viste, porque yo ya di mi opinión por ahí en TikTok y mucha gente se enojó. Yo hice muchos corajes ayer. Pero la pasé muy bien con Carolina. Creo que Carolina lo hizo bien. Lo de Jets fue fabuloso. Lo de Saints lo hizo bastante bien. Jacksonville lo hizo bien. Jets, lo voy a decir otra vez, Jets lo hizo muy, muy bien. Bien por Joe Douglas. Fue un draft divertidísimo, un chorro de trades. Lo de Buffalo no lo entendí. Me falta revisar un poquito más. Lo de Patriotas, pregunta por acá, ¿qué Tani Marín? ¿Qué pique es peor, el de Taylor Smith o el de Coaster? Como hice corajes por el de Taylor Smith, caray. Ay, ¿por qué me hace sufrir tanto? Fíjense que los que saben, aquí le vamos a los Cowboys. Para que sepan, en este canal, en esta plataforma, oficialmente odiamos a los Chargers. Somos Chargers haters porque tomaron a Zion Johnson, que era mi amor platónico. Yo quería todo, yo daba todo por Zion Johnson. Es el mejor guard que me ha tocado ver en colegial. Lo amo con todo mi ser. Y pinches Chargers nos ganaron, cara. Neta, nunca se lo voy a perdonar a Tom Telesco. Tanto que les he dado cariño a los Chargers para que me quiten a los Cowboys. Pero por ahí un camarada creo que fue en Instagram o en TikTok, que nos pone que, güey, siempre le tiras hate a los Cowboys. Y él lo va a los Cowboys. Y le dije, tiene razón, güey, la neta, pinches Cowboys solo me hacen batallar y solo los critico, pero ya va a ser más positivo con los Cowboys. Pregunta Luis Jorge, ¿a qué hora empieza el draft? Ya empezó la segunda ronda, ahorita van a decirlo de Tampa Bay, yo tengo un poquito de retraso, entonces probablemente ya sabemos con quién se fue Tampa Bay. Simeon Rice. A ver, aquí dicen que Tampa Bay podía ir por corredor, quarterback, vamos a ver qué dicen.
NFL Draft, Tampa Bay Buccaneers select Logan Hall. Logan Hall, defensive end de Houston. Fíjense que lo ponen como defensive end, pero en realidad es tackle defensivo, porque es gigante. El tipo mide 6 pies, como si mide más de 2 metros. Como es gigante, la gente cree que tiene mucha proyección como edge rusher, y mucha gente lo pone como edge rusher, pero cuando lo ves jugar, aquí viendo su video, el tipo es en técnica 3, juega como línea defensiva. Él prefiere jugar por dentro, pero los scouts lo quieren poner por fuera a Logan Hall. Ahora, al equipo de Tampa le hace mucha falta, porque ahorita no está Dominic Sue firmado, prácticamente nada más está Vita Vea. Entonces, me gusta, buen pick. No me encanta Logan Hall como jugador, pero el pick como escoger tackle defensivo, vamos a ver cómo lo usan ahí Todd Bowles, que ya tiene a coach. Buen pick. Bien, empezamos bien. Hoy no vamos a hacer coraje, se la vamos a pasar bien. Vamos a ver, Logan Hall, trade the Packers. Sí, acá es que yo lo estoy viendo en trade Packers subió. Packers ahora sí va por receptor. Ojalá vaya por George Pickens, Sus 2 picks de segunda ronda. Intercambiaron con Minnesota, o sea, con un rival defensivo, con un rival divisional. Súper bien por Minnesota, güey. Minnesota está acumulando muchos picks. Hay nueva gerencia en Minnesota, es la gerencia, no head coach. Son agresivos. Por fin viene el receptor. ¿Qué dice la raza en TikTok? ¿Crees que fue arriesgado el pick número 1 de Texas? No, bueno, sí, un poquito arriesgado. Pero es un talentazo. Derek Stingley, si juega como jugó en 2019, es el mejor corner de este año y es el mejor jugador de este año. Si juega con 2019, el tema es que no ha jugado también. Soy vikingo, quiero a Booth. Sigue Booth, caray. Pero ya Minnesota ya se hizo tan atrás que ya no les va a caer, güey. Va a ser complicado. En la primera ronda hubo mucho más defensivos seleccionados, sí. ¿Cómo ves a mis Saints? Pregunta por acá Auriel Ramírez. ¿A qué hora es el draft? Pregunta Eric García. Ya está el draft, ya está la segunda ronda, ya está en vivo. Andrew Booth a los Giants, dice el buen Oliver. A ver, dice Auriel Ramírez, ¿cómo es de los Saints? A mí me gustó. ¿A ti qué te pareció? Platícame. Yo quiero ver sus opiniones. Yo quiero saber qué opina la raza. ¿Cuándo sale el primer quarterback? Se puede ir con Tennessee y ahorita sigue Tennessee en el 35. Podría ser Tennessee. Hoy no vamos a tomar. Ya estamos muy golpeados de ayer. Hoy es limonada nada más. Ayer estuvo divertidísimo, la neta. Muchas gracias a la gente de Mexicali que fue al evento ayer. Neta, mil gracias. Casi no pude convivir con la raza porque estábamos en la transmisión, pero o sea, es un chorro de energía, sentía buen ambiente, la pasamos muy bien el día ayer en el Gold Bar. Neta, muchas gracias a los que fueron. Y a los que estuvieron en la transmisión, también qué bueno que nos acompañaron, estuvo muy divertido. Dice José Munguía, qué cruda, sí, caray. Hace rato vi a mis papás. Y me dijeron, ¿qué te pasó? Le dije, no, es que la alergia. Mucha alergia. Pero sí. A ver, ahí viene Aaron Jones. Es que estoy un poquito atrasado, estoy como 20 segundos atrasado. The Minnesota Vikings have traded the 34th pick to the Green Bay Packers. Va a ser Watson. With the 34th pick in the 2022 NFL Draft, the Green Bay Packers select Christian Wow. Es un gigantesco velocista. 6'4", el tipo mide más 1.90. Rapidísimo, con las 40 en 4.3. El súper dominante. La bronca es que North Dakota State no era un equipo que lanzaba muchos pases. Era un equipo que corría mucho más la pelota, pero siempre estaba abierto, súper vertical. Tuvo algunos drops, se le quedaron algunos pases en colegial. Wow. Yo había puesto a Christian Watson en mi mock draft, pero lo puse con Kansas, no me acuerdo. No, se puso con Kansas, con Green Bay. Me encanta el pique. Bien, buen pick. Por fin. Y por fin necesita un blanco más alto, ¿no? Un target más alto en los Packers. Bien, me gusta. ¿Qué más? Este tiene impacto de fantasy, dice por acá Rafael Martínez. Claro, por supuesto.
Oye, a ver, que habla algo de John Mechie, Alabama, ¿quién es que lo reclute? Yo creo que se ha tardado un poquito más porque estuvo lesionado también, pero es un súper receptor. Nick Saban dice que es el prototipo de receptor de la NFL, de un gran receptor, entonces puede ser. ¿Qué más? ¿Juegas Madden con una ratita? No juego, cara. ¿Contra quién crees que juegan los Cardenales en México? Pregunta Edson Vázquez. Parece ser que es contra San Francisco, pero no ha confirmado. Mira, están haciendo aquí el gráfico de los receptores que han sido drafteados por Green Bay en segunda ronda. Davante Adams, Randall Cobb, Jordy Nelson y Christian Watson. Podría ser. ¿Qué opinas que harán los Seahawks en dos opciones que les tocan en segunda ronda? Yo creo que aquí Seahawks puede ir por corner, puede ir por más línea ofensiva, Seahawks requiere, dice fue Manuel Juárez, Seahawks necesita dos tackles ofensivos. Puede ser línea ofensiva. No creo que vayan por quarterback. ¿Tú crees que va por quarterback o qué? Los mejores corners disponibles. Todavía está Andrew Booth, todavía está Kyler Gordon de Washington, Andrew Booth de Clemson, todavía está Roger McCrary de Auburn. Ahí en el pick de Tennessee. Están rapidísimos los picks. No me los spoileen, los engachos. Ya que estoy viendo con un poquito de rezago. All right, here we go. A ver. With the 35th pick in the 2022 draft, NFL draft, the Tennessee Titans select Roger Mccrary. Ahí está, el corner Roger McCrary de Auburn. Súper peleonero, o sea, súper feisty. Así es. Bien, Roger McCrary. Es más chico físicamente, por eso mucho no le gusta. Es como Trey McDuffie, un poquito más chico. Pero bien, Tennessee necesitaba corner porque Caleb Farley está en duda. Caleb Farley es un talentazo, pero con la lesión está en duda y puede que no esté jugando, ¿no? Entonces, yo de hecho cuando hice mi mock draft les puse corner en la primera ronda. Pero bueno, está Roger McCrary súper bien. Y sigue Andrew Booth disponible, Pregunta por acá Hassan González. Hizo bien Carolina en su primera selección, hizo súper bien. Creo que nadie festejó más ese pick que yo. Ayer hicimos en la transmisión que está en YouTube, lo puedes checar. Ayer lo hicimos, estuvo bueno. Estamos en TikTok y en YouTube al mismo tiempo. ¿Qué más? Dice, ¿qué opinas del draft de los Ravens? Pregunta Alexis López. Malditos Ravens, neta. Malditos Ravens, siempre les cambiamos jugadores. Siempre tienen un buen draft. Lo de Kyle Hamilton, increíble. Lola, Tyler Linderbaum. Wow. Increíble. ¿Qué opinas de lo que agarraron los Packers ahorita? Me encantó el receptor. Ahí viene el trade de Jets. Otra vez Jets. No. ¿Sale Jets? ¿O sigue Jets? Va a seleccionar Jets a alguien. Wow, lo que está haciendo Jets. Ya con Jermaine Johnson. Un corner. Wow. Por Nakobe Dean. ¿Qué más? Malik Willis a Texans. Estoy preocupado. ¿Quién se verá? No. Dejemos a Davis Mills, güey. Yo confío mucho en Davis Mills. A mí me gusta más Davis Mills que Malik Willis, de neta. Bueno, quién sabe, pero sí. Alexis López, ya sabía que irías a hacer mis Ravens, gracias. Maldito. Sí, lo he venido diciendo. Es que lo he venido diciendo todo este proceso de pre-draft, lo he venido diciendo. Ayer lo dije y lo sostengo, malditos. Güey, son franquicias que están bien hechas, güey. Son franquicias bien organizadas, güey. Son franquicias que son serias. Lo que es Ravens, lo que es Pittsburgh, lo que es Patriotas, siempre hacen las cosas bien. Claro, lo de Kenny Pickett puntualmente
podemos tener estas diferencias, pero en general, estructuralmente, son equipos que tienen consistencia, ¿no? A mí me encantan esos tres equipos. Pero sí, bien, ¿qué más? Dice Andrés Rodríguez, puede ser Nakovidino, línea ofensiva. Garrett Wilson, who's going to have to learn the OH, now becomes a JETS. And then Jermaine Johnson comes out of the green room way later than anybody thought he would. The Jets got him with a, if you will, terrific value. And now they cough up a 5th-round selection. Tiene que ser línea ofensiva, güey. And they're about to make that announcement here in Tiene front que of ser the línea Jets ofensiva, fans forzosamente. who can't believe what they saw last night. An actual, smart, seemingly highly competent use of a draft board and draft choices. 2 years in a row. I don't know. La verdad es que Jets está bastante bien. Y le he venido diciendo hace rato que Jets lo ha hecho bastante bien. Had a great night one, but then aggressive again here early. But I would say real quickly, 2 years in a row, because remember last year, Zach ¿Qué más? Wilson traded back with Minnesota, got to 14, got Elijah Vera Tucker to give him some help. Dice Al Perry, a Nakobe no lo agarraron por problemas de lesiones y porque jugó la temporada lesionado al hombro. Sí, pero también por el tamaño, ¿eh? La mayoría de linebackers que son All-Pro de la NFL son más altos. Nakobe es chiquito y no tiene brazos largos. Eso le ha preocupado a muchos gerentes generales. Tienen que ver las dos cosas, ¿eh? Pero sí. As a famous New York Jets and won his ring with the Patriots. Again, that's why we're scarred. We're scarred people. We are a scarred group of individuals. No matter what happened last night, why do I keep thinking of Johnny Lamb Jones and Jeff Lageman? Es que imagínate. And hear who this pick Sí, Bernard Raymond, ¿no? It's time for Darrell Revis, future Hall of Famer, to come out and make ¿Va a ser Bernard Raymond? ¿Qué fue? for the Jets. No quiero voltear a ver la pantalla porque me van a spoilear. The New York Giants have traded the 36th pick to the New York Hombre, Jets. juego. With the 36th pick in the 2022 NFL Draft, the New York Jets select Breece Hall. ¡Wow! ¡Otro corredor! ¡Wow! Breece Hall. Welcome to New York City, Breece Hall. ¡Wow! Enjoying the moment. Es el más completo, ¿eh? De los corredores es el más completo. A mí me gusta más que Kenneth Walker, creo que es un mejor corredor como tal, pero Breece Hall es un jugador mucho más completo. Mejor receptor, mejor bloqueador, mejor corriendo la pelota, creo que no, pero es mucho más completo. Para mí, sí, corriendo la pelota Kenneth Walker es mejor, pero integralmente es mejor Breece Hall. Bien. Wow, qué buen pick. ¿Te gustó Pickett? Pregunta Alex. No me gustó para nada. No, güey. Ya hicimos corajes. Dice Uriel Ramírez, ¿te hubiera sido por Hamilton con los Saints con el pick 11? Necesitaban receptor también, güey. Creo que estuvo bien y por el lado. ¿Qué más? ¿Qué opinas de Wandel Robinson para el draft? Pues es el mejor. Me encanta. Tiene su temporada. Se echó el equipo de Texas solito al hombro, ¿no? Pero ya tenemos a Michael Carter. Sí está raro. Y a ver, ¿y por qué brincaron, güey? ¿A quién brincaron? Vamos a ver. By AWS. Normally, you get a guy that's like, highly productive, but he's not fast. No, that's not the case. He's sub 4.4, or he's fragile. No, he had 531 attempts over the last 2 years. That's 100 more than anybody else in college football. I think his best attribute is his ability to catch it out of the backfield, because that's what's really dangerous at the next level for the National Football League. Breece Hall. Brincaron a Houston. The Texans now choose, and the Giants have just traded. Y ahora Houston brincó. Güey, hay un chorro de trades. Está todo mareado, güey. Jalen Petrie. NFL Draft. The Houston Texans select Jalen Petrie. Gran safety. Gran safety Jalen Petrie. Súper talentoso, súper inteligente. Ya está haciendo su maestría. Velocista también, un poquito más chiquito. Puede blitzear, güey. A mí me encanta Jalen Petrie. Bien, Houston. A ver, Houston ya drafteó entonces a Derek Stingley. O sea, está mejorando mucho. O sea, tus backs defensivos de Houston con Derek Stingley, de Gartins a Kenyon Green. Bien lo que ha hecho Houston, ¿eh? Buen draft de Houston. ¿Qué más? ¿Crees que Seattle se va a recordar? Yo creo que sí. Pregunta por acá, cafecito. Malik Willis con Falcons.
right from the Senior Bowl, DJ did almost fight you in the booth and say, leave my guy alone. He did. Jalen Petrie is mine. He is this year's version of that. Instincts, all you do is No sé. watch the screen, watch your tape, No los watch number spoileen. 8. And he will take you to Personalmente where the creo que es el plays mejor being made. un línea And ofensivo. Sí, tú está Bernard Raymond, ¿no? So, I did, and he's so comfortable at the second level. Dave Aranda used him so brilliantly in that defense, knifing off the edge. Excellent blitzer. Terrific blitzer. He's a great tackler in space. And remember, he started as a linebacker. Qué raro, güey. La gente no le gustó a Bernard Raymond, He's a güey. great leader. Dave Aranda could not speak more Puede ser. glowingly ¿Qué más? ¿Qué about más? Jalen Petrie. ¿Cuál es tu jugador favorito que no ha sido seleccionado? So the Falcons have made a selection. We're about to hear that. Yo creo que, y aparte de los quarterbacks, For the first time in this draft. So Chicago fans, stay tuned. You're about to hear. Bernard Raymond es uno de ellos, el tackle ofensivo. And we are 5 picks into tonight. Logan Hall. Y Kyler Gordon, güey, el corner de Washington, creo que es chido. Orlando dice, quieren los Jets. Orlando Serrano pregunta, ¿quieren los Jets por Hall? Cambiaron segunda ronda nada más y dieron la quinta. 49ers, ¿cómo van? 49ers no ha seleccionado todavía, hermano. Preguntó Rodo. ¿Cómo van mis Seahawks hasta ahora? Todavía no pasa nada, ya están prontos, ya les va a tocar seleccionar. Petrie, the safety out of Baylor. What do you think the Falcons are going to do right here? Could this be for a quarterback? Well, we said last night when they were on the clock, we mentioned the 18 sacks last year and how they had to get more pass rush. Yeah. We thought they might do it. We mentioned Jalen Petrie es bueno blitzando, sí. Atlanta va por quarterback. Dice Alexis López, ¿te gustó el pick de Dallas? Te invito, Alexis, encarecidamente que vayas a TikTok o a Instagram y veas la reacción que tuvimos. Aquí vamos a estar. Salta aquí, Alex, si quieres. Aquí vamos a estar un ratito, toda la segunda ronda. Y ve lo que pusimos, ve cómo reaccionamos. Bueno, no. Trágica la vida. A ver. Went away, never be seen again. Let's go to Peter Schrager. Peter? I'm still talking about the Jets over here, Rich. And why they trade up? Well, as Ian Rappaport was reporting throughout the day, Houston, the word was out. They were in on a running back. And the Jets thinking ahead of time, look at the chessboard. If Houston's at 37, we got to get to 36 to get our guy. Like you said, the number one running back on their board, Breece Hall is now. And then, of course, the Giants started the night choosing 36th overall, got a 5th round pick to move down to 38, where the Falcons traded up into, the Giants moved down to 43 and got a 4th. So the Giants are going to choose at some point tonight, if they choose the spot currently. Alexis López dice, ya sé, por eso te lo dije, jaja. Andas bravo, ya van 12 que me estás pescando, Alexis. Kansas City necesita un receptor. ¿Qué crees que pasa? El Kansas City, la verdad, tengo que ser sincero. Kansas nomás ha ido fue por Trent McDuffie y por George Karlaftis. Sí, le falta receptor todavía. No, el tema es que ayer ya último nos pusimos a tomar y se nos olvidaron algunos de los picks. Pero aquí andamos. Se va Willis. Yo creo que Willis se puede ir en Seattle, de algunos de los dos. Atlanta no puede ir por Willis, tenemos que ya decir. Atlanta no puede ir por Willis, güey. Tienen muchas más carencias. Ya tomaron a Drake London. A ver qué pasa. To help make the Atlanta Falcons selection, we are honored to have with us the family of fallen hero, Army Second Lieutenant Clifford Valentino Gadsden Jr. Second Lieutenant Gadsden lost his life on this day, April 29, 2005, in Iraq. Go ahead, you take the bow. ¿Qué más? I got you. Chargers van por corner o por receptor. De los Chargers, en esta cuenta oficialmente no se habla de los Chargers hasta nuevo aviso. Después de lo que nos hicieron ayer personalmente los Cowboys, tendremos un odio potente hacia los Chargers hasta nuevo aviso. Lo siento, Reyes. De Reyes. Ay. Como te repico. ¿Qué opina de Pickens? Lo quieren Chiefs. Me encanta también, es un super receptor. El tema es que se ha venido abajo desde la lesión que tuvo. Es parecido a lo de Derek Stingley. Después de un año, tuvo un año súper bien, se lesiona y empezó a batallar. Pero a mí me encanta. Mucha gente lo tiene mucho mejor calificado. Mucha gente lo tiene en la primera ronda. Okay, let's go. With the 38th
Tiros va por receptor, creo que va. Puede ir por tackle defensivo también. Educated. Arnold Educated. Wow, bien. Talentoso, un jugador largo. Solo un año titular. Tiene que mejorar contra la corrida. Pero es un buen pass rusher. Como puro pass rusher es muy bueno. No es tan completo, pero como puro pass rusher es muy bueno. Es un jugador largo, bien. Buen pick. Necesitan agregar talento en ese equipo de Atlanta, caray. Solo un año de titular. Ebikady. Got to football late. That's why I went to Temple, but he was outstanding. 17 tackles for loss. ¿Qué más, Rafa? ¿Qué más? 9.5 sacks. Quiero un safety para mis Jaguars. Jaguars no lo ha hecho mal, ¿no? Jaguars, Devin Lloyd. Pues Devin Lloyd era safety en prepa, güey. Digo, sí, pero no. ¿Qué más? ¿Quién no está disponible? Pues está Jaquan Brisker. Ya no está Sin, ya no está Hill. Ya no está, sí, pues está Jaquan Brisker todavía de Penn State, puede ser. Pobre Malik saldrá hasta el último round. Pero Malik está en el green room, ¿o no? El que se fue al green room es el Matt Corral, güey, que ahí anduvo. Diego Domínguez, creo que deben tomar a Corral. Fíjate que a mí no se me hace mal que haya por edge rusher, porque mira, güey, Corral no pinta para ser un gran quarterback, la neta. Y si te comprometes con él ahorita, de entrada tienes muchísimas otras debilidades. No tienes un roster con talento, no tienes posiciones fuera de Terrell, fuera de quién, de Kyle Pitts, obviamente, de Dion Jones. No tienes mucho talento. Yo creo que es más importante que agreguen jugadores talentosos, güey. Meterle talento al roster, güey. Mariota creo que puede funcionar como un año de puente, un quarterback parche, lo que sea. Y ya después, con un poquito más de calma, ya que tengan lana. Acuérdate que Atlanta es el equipo con más dinero muerto en toda la NFL, güey. Dinero desperdiciado, güey. Dinero que pagan en jugadores que no están con el equipo. O sea, una tercera parte de su tope salarial está destinado a jugadores que no están en el equipo. En mayor parte es por el tema de Matt Ryan, pero no está bien. A veces es muy pico. Me gustó. Hoy no vamos a hacer corajes. Hoy vamos a estar de buen porque es viernes. Estamos tomando limonada. ¿Por qué Andrew Booth se está cayendo tanto? Buena pregunta. Buena pregunta. A veces los equipos, pues, creo que cada equipo evalúa diferente. Y se me hace raro que se fue. O sea, está bien que se haya ido después de alguien como Kyler Gordon, o digo, después de McDuffie, obviamente, después de Stingley, de Gordon, lo que sea. Pero se me hace raro que Roger McCrary haya salido antes, inclusive. Dice Netón Batrejo. Ojalá mis hijos se agarren a Booth y a Willis. No estaría mal. Me encantaría. Imagínate que Seattle salga de las primeras 2 rondas con quarterback nuevo, corner listo para ser titular, güey. Y Charles Cross en línea ofensiva. Puede ir por línea ofensiva, güey, la pizza. Güey, o puse por Bernard Ryan. No sé. ¿Qué opinas de Desmond Ridder? Dice Ovaldo Segura. Me encanta, es mi quarterback favorito de este año. Es un quarterback atlético, un quarterback ganador, un quarterback muy rápido, buena mentalidad, todo el mundo se expresa bien de él, que es el líder. Me gusta mucho. Dice Alejandro Gámez. Fanatics público que se está vendiendo. Fanatics publicó, perdón, que es la importancia de los eventos, pero no, tú estás en tu. Fanatics publicó que está en la jersey de Russell de Broncos como pan caliente. Me imagino. Broncos tiene un chorro de fans aquí en México. ¿Tú crees que Bengals debería tradear por Andrew Booth? Yo creo que no, güey. Es que Daxton Hill puede ser corner también. La neta, el pick de Cincinnati con Daxton Hill me encantó, güey. Me súper encantó. Lo hicieron súper bien, güey. Daxton Hill te puede jugar de corner también, si lo necesitas, güey. Daxton Hill te puede jugar en el slot, como nickel, te puede jugar con profundo, como box safety. Pues sí. ¿Qué más?
Estamos en YouTube y en TikTok, pues nos quieren seguir. Vivo se llama, ¿dónde crees que llegue? Yo creo que ya no se va, güey. Yo creo que ya no se va porque ya se sacó la primera ronda, güey. Supuestamente Detroit y Jets ayer intentaron brincar en el draft por él, pero pues no lo hicieron. Mira, Chicago Bears. Mira, la verdad que con Chicago es que le hace falta todo, güey. Bueno, es la ventaja, que no te puedes equivocar, neta, no se pueden equivocar. Pueden ir línea ofensiva, pueden ir pass rusher, pueden ir corner, pueden ir por lo que sea, güey, receptores, güey. Vamos a ver. Oh, is that Maniscalco with him? Fantastic. Medford 10. All right, Bears fans, with the 39th pick in the 2022 NFL Draft, Chicago Bears select DB from Washington, Ahí Kyler está Kyler Gordon, bien, güey. A mucha gente le gusta más Kyler Gordon por encima de Trey McDuffie. Pero ahí está. Está enojado, güey. ¿Por qué estás enojado, Kyler Gordon? Out in the green room for a lot more. I think he'd want to get out right away. He's milking it before he starts to walk up. He's waiting for his walk-up music. I don't know. Maybe Maniscalco could tell some Qué jokes tarde. now and then. Maybe he's sitting there saying, "I waited for you. Now you wait." What's happening? Right. Well, you know, the home team comes out second. So hopefully, Bien, güey. Kyler Gordon batalló. Es que en Washington salen un montón de estrellas de corner. Él fue banca de Trey McDuffie inclusive en Washington. Se tuvo que ganar su puesto a pulso. Hasta que la temporada pasada salieron varios. Salió la Jamal de tío. Wow. ¿Crees que los Bears pudieron haber hecho un trade o estuvo bien escalar los picks? Fíjate que Kyler Gordon es un buen pick porque es un valor de primera ronda, güey. Antes un corner que si alguien lo tomaba en el pick número 20, nadie iba a decir nada. No como Cole Strange que lo tomaron en el 20 y no sé qué. Sí, es un buen pick, güey. Necesitas talento. A veces queremos que los equipos tomen un poquito más de riesgo, pero por lo pronto cuando eres un equipo malo y ya tienes el quarterback, pero dale de talento, güey. ¿Está bien? Dice José Carmona, ¿por qué no Kobe Dean está cayendo tanto? Saludos. Tuvo una lesión, dice. Sorry, no leí. Tuvo una lesión y también el tema que él es un corner es un linebacker más chaparrito, güey. Es un linebacker, mide menos de 6 pies. Y los linebackers de élite en la NFL son altos, güey. Son altos, también 6'3", también 6'2", güey. Darius Williams, Darius Leonard, perdón. Darius Leonard, Michael Parsons, Devondre Campbell, Bobby Wagner, todos son más altos, güey. This is a guy who can play in press, he can play in off. He's very comfortable. There's no panic to his game. This is a back shoulder throw, which is one of the toughest balls to defend. Just very relaxed and comfortable. High points that gets his feet down. Then you put him in off coverage. Again, pattern read. Be able to see it, put your foot in the ground, drive, and make a play. Outstanding ball skills for him. ¿Crees que de alguna manera, una pregunta, ¿crees que Diego Domínguez, ¿crees que de alguna manera David Ojabo es un robo a pesar de su lesión? Sí, yo creo que sí, güey, porque tiene un montón de potencial. Solo que ha jugado muy poquito. Sí, quien se lo lleve David Ojabo, la verdad es que no está para este año. Pero es diferente porque en la COVID team se lesionó, pero sí va a jugar esta temporada. David Ojabo no, va a estar fuera. Es diferentes lesiones. Aquí están poniendo a Kyler Gordon cuando bailaba de morrillo. Campeón nacional de hip hop, una locura este vato. He didn't have to wait long tonight. You are the newest member of the Chicago Bears. Were you taking it all in the green room? Yeah, I was. With my family, it was just a crazy time to be there with everybody that supported me from the bottom. And, a este paso dice Reyes Reader se ve en la quinta. The Bears fans out here are already cheering for you. You get to face Aaron Rodgers. ¿Qué le falta a Miami aparte de que tú se ponga las pilas? Pueden mejorar el centro que tienen y pueden agregar otro linebacker. Creo que son las cosas que le faltan. Centro y otro linebacker al lado de Jordan Baker. Y ya está. Y claro, y que tú lo que tú mencionas. Andrew puta Seattle, me gustaría eso y un pass rusher. Puede ser todo esta boy en Maffe. Ya está el pick de Seattle, güey. Creo que tiene que ir por línea, güey. Rich, the Seattle Seahawks have done a ton of work at the quarterback position. Of course, have 2 picks in a row. Now, only one did a facility visit. That would be Desmond Ridder. But we are going to find
out for real now what Seattle thinks of the quarterback. Will they take one or will they go with one of their other needs? Qué cañón, como mucha gente pensaba que iba a haber mucho quarterback y demás. Y los equipos están sacando la vuelta, güey. Equipos que necesitaban quarterback, todos sacando la vuelta. Their own pick is 41st. The 40th one is from Denver, part of the Russell Wilson trade. Okay, I mean, we're still sitting there now. Is this the time for Malik Willis, do you think? This is where the conversation starts. We said it last night at pick number 6. We can start talking about the quarterbacks. This is where we start talking about them tonight, CD. You get picks in tandem right here. Oftentimes you feel that need that you're looking for. Knowing you have the second pick, turn down the phone calls, and then take the quarterback there. So we'll see whether they go quarterback first, if indeed they do, or if they go to maybe something else on defense. For quarterback, it's all about fit, Rich. I think Malik Willis fits really nicely. Let's head to the stage. Malik Willis, güey. A ver, no quiero ver los comentarios porque ya por ahí lo puso. Vamos a ver. Lo quiero ver en vivito. With the 40th pick in the 2022 NFL Draft, the Seattle Seahawks select Boye. Ahí está, Boye Mafe. Gran, super atlético, gran edge rusher. Buen pick de Seattle, bien. Le hacía falta, güey. Super buen pick, güey. Me gusta. Rápido, super atlético. También puede mejorar un poco contra la corrida como Mccrary, pero es un buen pick. Bien, no estoy dando uno. Ah, qué feliz estoy. Es que ya no, es que con eso qué bien es cuando no hacen estupideces, güey. Ahí está, Muffet. ¿Estás en segunda y tercera ronda o solo en segunda? Yo creo que no es en segunda. Here he is working off the edge. You're going to see a lot of this from a two-point stance. There's those violent hands. He's outstanding. ¿Qué más? ¿Qué onda? Mis Packers armando trabajo. ¡Ánimo! Yo siento... Tienes a Aaron Rodgers, no te preocupes, güey. Estoy feliz. Que se preocupen los pobres, güey, como uno, güey. Pinche equipo de medio pelo, güey. Tú estás bien, güey. Se hizo un trade. ¿Se lo salió, güey? Es que estoy viendo atrasado, güey, porque estoy viendo aquí una tablet, güey. Let's face it, Pete Carroll hasn't been thrilled with his defense, which has devolved over the years, and that's his calling card. Joel, you saw this young man in Minnesota. I watch a lot of read and react that he had to do. Now he gets to be turned loose. Ben Fennell and I watch a lot of tape. Now we'll get to see him go after he's a talented player on the field. There's no doubt. He's got explosiveness. He can get to the corner, but he's also a good foundational piece in the locker room. He was part of the inaugural class for PJ Fleck, and it's a class that really turned them around and has turned them into a highly competitive team there in the Big Ten. He should be right here rowing the boat behind There's slaughter up there in Seattle now. I do. Well, I knew you would get to row your boat. You know, at the combine, I said Mafe would be great for the Bills, Mafe. But here's the second Seahawks pick to go with Indianapolis, güey. In the 2022 NFL Draft. Kenneth Walker, güey. ¿Por qué, güey? Kenneth Walker, running back, Michigan State. Me encanta Kenneth Walker y soy el mayor fan. No he ido a trade, me equivoqué, güey. Soy el mayor fan de Kenneth Walker. Ese partido, mira, está poniendo los highlights con el partido contra Michigan. Ese partido se pasó de lanza, güey. Take this one because we wanted to put him in New York. We didn't quite get him there for what he did against Michigan. He has got some acceleration now. He's got good balance. He transferred to Michigan State and was absolutely sensational there for Mel Tucker. Es un gran jugador, güey, pero creo que pueden agregar línea ofensiva, ¿no? O hasta corner, güey. Digo, buen pick. A ver. Hey, dice Diego Domínguez, ¿para qué tomaron a Rashad Penny? Sí, no han aprendido. ¿Por qué a Sierra de Atlanta dejaron pasar a Willis? Pues no están enamorados de él, güey. Muchas veces no te enamoras del prospecto, güey. Me sorprende de la Atlanta lo esperaba un poquito más. Lo de Seattle sí me sorprende, güey. Buen pick. ¿Qué más? Pero Rodgers no gana Super Bowls. Eso sí. Beachside Hotel.
Dice, si ahora le convenía más, sí, pero no tienen quarterback, pues sí, güey, lo que yo opino, bro. Ahora sí, Malika Giants es un rey. No, güey, yo creo que no van a ir por quarterback este año, güey. Yo creo que le van a dar una oportunidad así rápida a Daniel Jones. Si jala, perfecto. Si no, van a buscar el siguiente año. No creo que vayan por quarterback Giants, güey. Van a ir por receptor porque ahora parece que va a salir que Darius Stoney. ¿Qué tomó Giants ahí? Fue Neil y Kevin Thibodeau, ¿verdad? Neil y Thibodeau. Giants podría ir por corner también, güey. Podrían por Andrew Booth. ¿Qué opinas de la selección de Green Bay? Devontae White me encantó, güey. Le surgía un tackle defensivo. El año pasado fue un cochinero esa defensiva por tierra de Packers. Y Devontae White es un super tackle defensivo, me encantó. Últimamente me gustó más Devontae White que Jordan Davis. Me gustó mucho. Y el otro ahorita, Christian Watson, también me gusta mucho. Es un gran receptor, güey. La bronca es que jugaba en un equipo más chico, jugaba en una división inferior. Y eso a veces pues, les puede perjudicar un poquillo. Pero no, me gustó un chorro, güey. Bien. Pero ¿cuántos picks llevan? Bueno. Lo de Quay Walker sí me sorprendió, la neta, no me acordaba. Sí, lo de Quay Walker sí me agarró fuera de base. Es un jugador que fue titular, fue nada más titular un año con el equipo, güey. No, a mí no me encanta Quay Walker, pero era edge rusher antes. Pregunta por acá, Ubaldo Segura Araujo. ¿Quién crees que será el siguiente quarterback tomado? Mira, un trade. Me he equivocado tanto, bro. Yo creo que va a ser Malik Willis. ¿No te gusta Drew Lock como QB? No me gusta nada. No me gusta nada. Drew Lock es de los quarterbacks que no me gusta, güey. Creo que ha demostrado constantemente que no puede. Y pues yo creo que es un quarterback puente, güey, nada más. ¿Crees que Booth va a llegar a Inglaterra? Inglaterra está en... No, todavía le falta a Inglaterra, creo que no, güey. Yo creo que no, bro. Aldo Lazos, ¿qué debería elegir los Colts en este pick? Pues ya salieron. Pero a Colts hace falta otro corner, un receptor, güey. ¿En qué equipo quieres ver a Desmond Ridder? En Pittsburgh. Yo la quería ver en Pittsburgh. Se me figuraba que era ese tipo de jugador de Pittsburgh. Me encantaba a mí Desmond Ridder. Y todos los rumores decían que les gustaba también ahí, güey. ¿Qué opinas del pick de los Texans? Fueron por Derek Stingley. ¿Por qué fueron? Minnesota just moved up. It looks like an ideal spot for a quarterback. Cousins on a one-year deal. I don't think it's going to be quarterback. I think we're going to be waiting even more. A Jalen Pitre me gusta muchísimo, güey. Es un corner bien inteligente, güey. Y te puede jugar en el nickel, güey. Te puede cuidar los tight ends, güey. Le gusta blitzear, güey. Buen talento, güey. Sí, Jalen Pitre de Baylor. Me encantó. Vikings va por Booth. Pues sí. Imagínate ya con Louis Sin, güey. De parte de Louis Sin. So the 53rd overall pick that Minnesota received from Green Bay moments ago, so Green Bay could move up and take Christian Watson. That now belongs to the Colts. And that'll be the first pick in the draft for the Colts, who now get a third round pick. ¿Qué más? And a sixth ¿Qué opinas de los picks de Seattle? Yo no hubiera ido por corredor. Kenneth Walker me encanta, es un súper corredor y mi corredor uno de este draft, pero yo no hubiera ido por él, güey. Se me hace que tenías como que otros huecos, no te pueden seguir mejorando la línea ofensiva, pues te ido por un corner, güey. No sé. Malik baja esa tercera. No creo que Malik baje esa tercera, güey. Pero pues puede ser que sí. ¿Crees que le vaya bien a Jets esta temporada? Dice Andrés Rodríguez. Ay, estimado Andrés. Pues todo depende de Zach Wilson. Creo que Joe Douglas ha hecho un muy buen trabajo. Se trajo al coach correcto el año pasado. Drafteó bien el año pasado. Ahorita está drafteando muy bien. Ya no más falta que pegue a Zach Wilson, güey. Mario Pinta 5. Mario Pinate 5. ¿Qué crees que agarrarán nuestros Cowboys? En esta cuenta ya no hablamos de los Cowboys, bro. Ni de los... No, sí. Ahora estamos de buen humor. Sí, estamos hablando de los Cowboys.
Me gustaría que fueran por un edge rusher. A ver qué dicen. This is crazy. Dilo, hombre, ya, no platicamos. This many people when I played in the Super Bowl. You know, I gotta tell you, finding a Viking purple sport coat is not easy. But I did it. And I hope you appreciate it. Ya, di el pick, güey. ¿Cómo les encanta hacerla de jamón, güey? You know, the significance of me being here was that 50 years ago, I was drafted by the Minnesota Vikings. Ya, güey, no le importa. I know what you're thinking. I look pretty good for my age, but Juega, hombre. it was nothing like this. I was in my little apartment in Ithaca, New York, at Cornell University. Qué mamada, güey. And Jim Finks, the general manager, called and told me, "Congratulations, son. You've been drafted by the Minnesota Vikings." I love it. It's a new residency here in Vegas. They weren't on the top of my list for teams I wanted to be drafted by. Vaya aburridora, güey. In fact, there was only one team that I wanted to be drafted by less. Oh, my goodness. But I'm not going to mention Green Bay. Well, that's some red meat right there. Bueno, estuvo chistoso. I see those cheese heads over there. Anyway, it was a great experience. Got to play in 2 Super Bowls, and now, 50 years later, here I am in front of all you folks. This is really exciting for me. A la madre, ya dilo, güey. So, as a ex-former Minnesota Viking and former head coach... Están como en los Oscars estos vatos, güey. Come on, we got to have some GOAT fans out there. This is right in Charles' wheelhouse. Go Goats, baby. Anyway... Is he going to get to the early? There you go. I can't read the card. She lets me read the card. All right. Are we in the early years? Let's go, Ed. Here we go, Ed. He got us getting the hook. Not even any playoff music. Just read it. Just read it. Anyway, with the 42nd pick in the 2022 Corner, NFL draft, the Minnesota Vikings select defensive back Andrew Claro, Booth Andrew from Booth, claro, güey. Clemson. Claro, güey. Sí, ahí está Andrew Booth. Sí, Domínguez. Lo querías para Steelers, sí logra que había Steelers, güey. Dios de bondad. Bien, qué buen pick. El Oscar, premios Oscar, piloto. Tiene razón, los premios Oscar. Dice, se esperaba... ¿Qué más? ¿Qué agarrarán los Dolphins en tercera ronda? Yo creo que Dolphins, como no tienen buena necesidad, creo que tienen que buscar el jugador más talentoso que haya. O sea, no tienen que buscar una posición como tal. Donde vean un jugador valioso, ese pueden tomar. Esa atrapada con una mano de Andrew Booth fue una locura, güey. Tuvo 2 con una mano. Wow. ¿En qué pick va? Vamos en el pick número 43 y ya seleccionó a Giants. Y ahorita los Giants, ¿con quién van a ir a liberar? Platícanos. Ahorita pregunta a Santi Hernández, ¿qué agarra la Giants? Ahorita nos va a decir Oliver. Is that one down? I'm assuming the sequel. Continue telling his story. The commission's not letting him come back out. He's on the exempt list. He's on the commission. ¿Qué opinas de los picks de los Chiefs? Oh boy. That's right. A ver, Chiefs ha ido por... Love it. Love Mary. Hilarious. With the 43rd pick in the 2022 NFL Draft, the New York Football Giants select Wandel Robinson. ¡Wow! No manches, Wandel Robinson, güey. Es un jugador que juega más por dentro, güey. Qué raro, güey. Es como que Darius Stoney, güey.
scrimmage, CD, and his toughness with the football. You see it right there. He transferred from Nebraska. He was a Kentucky kid. He had 8,500 yards, total scrimmage yards in high school in Kentucky. Left, went to Nebraska, comes back for this one single year, and set a bunch of Kentucky records. Really good player. And how about the running play right there? Remember when he played in Nebraska before moving? Wow. Running back. So after he Dice Al Perry, era prospecto de tercera. Sí, güey, rarísimo, güey. In play with a Wandel Robinson being picked up like that. This was the start of the legend, Rich. They're in Kentucky. Wandel. How about that contact? Hold on a second. Watch the contact balance. That's right. Barry Sanders. Oh, is there contact? he's eluding all contact. I don't know what's harder to balance through, the contact or the weight of that helmet on their shoulder. Well, actually, here's the contact. Rotate. Güey, están poniendo los videos de cuando juega morrido, está re huerco. There's the card. Can you please read the card? Read the card. I mean, normally something go on that long. Regañaron al ruco, güey. A ver, ¿qué dice? No, hombre, ya escuché el de los Giants. Chale, a ver, ¿cuál está? Ah, sí, Wandel Robinson. A ver, Oliver, manifiéstate, pues. Internet is going ultra with 5G ultra wideband. So Izzy's interior design shop gets the wireless power it needs. Pro tip. Se la bailó. With simple self-setup and a 10-year price guarantee. Sigue Cleveland. Cleveland puede ir por receptor, güey. A lo mejor Giants sentía que Cleveland iba a tomar el receptor, güey. O sea, también muchas veces cuando ya tienes a tu jugador, cuando tú lo quieres y tú confías en tus scouts y tú confías en el proceso, tienes que tomar, güey. No porque alguien más, no te puedes poner así como muy quisquilloso y decir, es que no, va a ser trade 5 espacios y seguro me va a caer. Aunque tú crees que es un resultado de tercera ronda, si crees que en tercera ronda no te va a caer, tienes que subir, güey, está bien. Digo, no subir, pero tomarlo. Vamos a ver, vamos a darle chance a Brian Dable, güey. Ya Giants está siendo operado por gente seria, güey, por gente que sea fútbol americano, güey, por gente que no hace estupideces, güey. Entonces vamos a darle el beneficio de los Giants. Yo tengo mucha fe en este equipo de los Giants, por más que los odio y los detesto. Antes los odiaba más, pero yo tengo fe a esta directiva, güey, y el coach. Pero está bien. Otro trade subió Houston. Dice, no conozco el tipo que tomaron los Giants. Sí, Wandel Robinson. Muchos lo prospectaban como tercera ronda. Por conozco, los vaqueros ya hubieran cambiado de selección para subir. ¿A quién quieres que tome, mi estimadísimo tocayo? Platícame. Diego Domínguez, ahora quiero que mis tiros les caiga a Bernard Raymond. Sí, güey. A mí me encanta Bernard Raymond, güey. No sé por qué lo toman. ¿Ya viste el video que subimos, güey? ¿Qué jugador o posición crees que deban agarrar los 49ers? Interior de línea ofensiva. Es lo que más hace falta. Sus dos guards a mí no me gustan. Alex Mack no sabemos si se va a retirar o no. Y yo creo que tienen que agregar un corner, güey. A mí no me... Creo que les hace falta más corner, güey. Se atacaron a Chavarez Ward, obviamente, pero ese corner. Bro, ya dime si vas a jugar hoy. ¿Cómo? Ahí tenemos partido, ¿no? No, güey. No, sí puedo ir esa noche. Sí, no sé. Depende de qué se acabe esto. Es el Piña, güey. Pedo, güey. ¿Cómo está el Piña? Sorry, güey. ¿Qué andamos echando, bebish? Saludos, mi Piña. Dice, ¿crees que los Steelers agarren quarterback en este draft o se van a ir por otra posición? Pues ya tomaron quarterback, güey. ¿Dónde se va Divo? Yo creo que sacar en San Francisco Divo. Ya tenemos que ganar, sí, ya tenemos que ganar. Pero no digas nada. Back with round 2 of the 2022 NFL Draft. We had 9 trades on night 1. We have ¿Dónde crees que tenía Jimmy G? Además de los comerciales de Subway, pregunta Omar Arriaga Ramos. Yo creo que Carolina, me encantaría que fuera Carolina, güey. The GM of the Houston Texans has just traded with his hometown team to move up now to pick number 44, and the pick is in. Casario's already been busy tonight adding Jalen Petrie to his roster, fine young safety out of Baylor. Now where are we going as they try to rebuild this roster? They were Viene Houston, Brees Hall and didn't land Brees Hall when the Jets jumped above them. Curious to see what position they go. They already got 2 defensive backs in Stingley and Petrie. And you think about what Lovie Smith does on that defense. There's so many needs. I wonder if Davis Mills is as safe as they might think to not have any competition there. No, ni por quarterback, güey. Mira, no creo que vaya por quarterback Houston aquí, güey, porque ¿a quién estarían brincando? ¿Para qué subieron? ¿Para ganar a Baltimore? Una Detroit, güey.
Are we going to see our first quarterback here of night With 2? the 44th No, pick sí, in the quarterback. 2022 NFL Draft, No, Raymond. the Houston Texans select John Mechie, John Mechie, güey. Alabama. Wow, gran pick, güey. Yeah, this is a favorite of a lot of coaches around Gran the league, and I pick, get güey. Un why. poquito más You chiquito talk que los about demás, pero athletic es un gran pick, güey. instincts. He's off the Y tiene la charts in those bronca areas de su for the lesión también de la rodilla, Alabama igual que Crimson Jameson Tide. Williams. We talked about Jameson Williams El and his jugador, ACL sí. injury. Buen pick. Mechie had the same thing happen Bien, to him es late que in the Houston les season. falta todo, güey. Nomás tienen He a is Nico tough Collins, and güey. competitive and Y al again, a very, very good route runner. Brandon Lots Cooks of de change of receptores, direction, güey. just kinda Súper in bien, and güey. out Gran of pick. breaks. Creates a lot of separation. I don't think Pregunta he would've Carlos ran a Campos. blazing ¿Ya fast seleccionaron a 40 Malik? time. He's No, more no quick ha seleccionado. than fast, but he creates Dice so Diego much Domínguez. Y a Sky separation Moore ahí sigue, ojo. because Sí, a mí he's me good. gusta He mucho is Sky quick Moore. around Yo prefiero Sky in Moore que and ellos, pero out. He pues ahí earned the está. trust of Bryce Young. Just letting him freelance when you get opportunities, work in the back of the end zone, and then here's the effort and the competitiveness. You think Nick Caserio didn't enjoy Dice Fernando seeing Corral. this? Mañana tengo Here un he comes juego, in un here straight. consejo. John Mechie is a football Entrégalo todo en la player. cancha, That's hermano. the compliment you hear Nunca from sabes all cómo the pasa tu coaches último when you partido. mention Mechie's name. Ian, take it away, sir. Están poniendo la ofensiva de Houston. Cero intimida, ¿no? Of course, we know they traded Hollywood Brown yesterday, still have not replaced him. There's one thing the Ravens love, it's Alabama players. This is why the Texans jumped him. By the way, Mechie should be ready from that ACL surgery by training camp. Okay. So the Ravens now have been jumped Tu twice. opinión sobre el tema de Vivo Samuel y 49ers. Yo creo que se va a solucionar con lana, güey. Se va a solucionar con lana al final de cuentas. Van a llegar a un acuerdo. A los dos les conviene. Es mejor jugar en ofensiva, güey. Y Divo Samuel brilla mucho más cuando está con Kyle Shanahan, güey. Es con quien mejor le va, güey. Yo creo que se va a solucionar con lana. Y ya si no hubo el trade, se dice que ayer Detroit y Alabama y Detroit y Jets intentaron ir por él, pero pues no lo lograron, güey. Entonces, no sé. Pregunta Mateo BM, ¿qué necesita agarrar los Cowboys? ¿Les falta un edge rusher, linebacker y un receptor? Eso hace falta. ¿Qué crees que adapté mis Broncos? Y si crees que suban para tener un pick de primera ronda ya que ya no tuvieron. Yo creo que los Broncos te pueden agregar línea ofensiva, ¿no? Línea defensiva. La línea ofensiva la han dejaron a Tom Compton, la han mejorado, pero todavía tienen áreas de mejora, creo yo. ¿Qué opinas del último pick de los Texans? Bien. Está And then when Wandel went down with an injury, and I believe it was 2020, who was the guy that stepped up? It was this little-known John Mechie, and he turned into a heck of a player. Every practice at Alabama, you know what it's known as? Every day is like 4th and 1 here. 100%. By the way, I was just there a couple of weeks ago in spring practice. Spring practice, guess what that's like? Oh, contact. 4th and 1. Yes. It's always 4th and 1. So the Texans are using the draft board. ¿Aún estás en Facebook? No. No estamos en Facebook ahorita. Ah, no, sí. Sí tenemos cuenta en Facebook, como Piloto Fútbol también. Pero ahorita no estamos en vivo en Facebook. Ahorita nada más estamos en vivo en YouTube y en TikTok. Bendíceme, hermano. Bendiciones, estimadísimo Rod. ¿Cuál es el mejor quarterback para el siguiente draft? CJ Stroud, el quarterback de Ohio State. Y luego Bryce Young, el quarterback de Alabama. Bien que Kike Loyola, saludos Kike.